Muy buenas a todos y bienvenidos a Obesity Management School. Mi nombre es Javier Butragueño y vamos a analizar el capítulo 5 de The Best Shape of My Life de Will Smith, donde ya llevamos hechos 4 capítulos. Vamos a por el quinto, que se llama Lo siento, mamá, y que es muy interesante. A lo mejor no tiene tanto que ver con el tema del entrenamiento, pero ya sabéis que hay una parte de la psicología fundamental en todo el tema de pérdida de peso y lo estamos viendo y analizando a lo largo de estos capítulos, que yo creo que están siendo súper interesantes y espero que os esté gustando. Podéis ver los enlaces de abajo los capítulos anteriores y si os gusta, pues simplemente dar un like, suscribiros para no perderos ningún vídeo de los que vamos subiendo al canal de Obesity Management School. Vamos a ello. Vamos a comenzar con el capítulo. Bien, bueno, ya os acordáis que esto que siempre pone no es un programa para perder peso, que las opiniones son solo informativas y nosotros lo que hacemos es analizar sobre lo que vamos viendo, ¿no? Y lo que creemos que está bien, que está mal. Ya habéis visto cosas que cada capítulo tiene su foco, sus ideas clave, ¿no? El fracaso, el cómo se siente, el cómo ha tenido una vida con su padre súper estricto, cómo ve los logros. Es muy curioso, ¿vale? Cómo ante un estímulo, por ejemplo, una carrera de 5 kilómetros que no consigue sus objetivos, qué es lo que ocurre, cuando pierde peso, pues todo esto lo hemos ido analizando en los capítulos anteriores y ahora ya se va acabando y es súper interesante porque hay un momento donde abandona y hay que ver un poco qué es lo que va a ir ocurriendo, ¿de acuerdo? Bien. Mucho estrés, mucha presión y eso hace que pues la persona no se encuentre cómoda, ¿vale? Lo he puesto muy despacito, muy bajito, ¿vale? Fallamos, lo arruinamos, acabó, estoy listo para parar de hacerlo. Y eso es importante, para algo que para él eso es un gran fracaso y está hasta el límite, ya no puede más, ¿vale? Entonces, él dice, el tío, ¿os acordáis del tío Fluffy el general, no? Ese que quería que todo aparentar, que todo iba bien, que conseguía todo, súper alegre, y el general, esa persona es súper estricta, que le decía, no, tienes que conseguirlo, si no lo consigues eres culpable, pues hay que subir a la cima y hay que plantar esa bandera porque si no eres un fracasado, ¿no? Y dice, tejen un universo en el que estoy atrapado, ¿no? Es como una vida compleja en la que ya no sabes cómo conseguir de alguna manera salir de ahí. Y esto pasa en muchas personas. Por eso la parte psicológica, el aspecto psicológico es fundamental en la pérdida de peso, sobre todo en aquellas personas que tienen mucho peso y que de manera repetida lo han intentado y no lo han conseguido porque se van generando unas creencias limitantes y unos miedos, por ejemplo, a un tipo de alimento. No puedo comer carbohidratos por la noche, no puedo tomar este tipo de alimento. Bueno, pues a lo mejor durante un tiempo determinado no es el más recomendable, pero no significa que no puedas comerlo como el resto de personas. Significa que a lo mejor hay un periodo que puede ser mejor otro tipo de alimento, pero que este no es malo y que en algún momento lo puedes incluir sin miedo a la sensación de que vas a volver a coger peso, porque eso tiene que ver con muchas otras variables que a lo mejor la que piensas que es la más importante, pues tiene un porcentaje de importancia mucho menor de lo que tú crees. Entonces eso es importante, ¿de acuerdo? Bien, bueno, pues seguimos aquí, sigue escribiendo ese libro. La pregunta es, ¿llegaré a ser libre algún día? Pues esta es una de las grandes preguntas que nos podemos hacer, es cómo vamos a ver las cosas, eh, sobre cómo vamos a llegar a crecer, a desarrollarnos personalmente, ¿vale? Aquí está hablando un poco de su vida, tenía media hora para ir al gimnasio y luego volver otra vez a un jurado para analizar una película, ¿no? Dice, este tiempo va a ser para mí y solo para mí y nadie lo va a romper. Entonces, iba a la mitad estaba entrenando y un chaval pues entra y le reconoce y le dice, oye, mira, te puedes hacer una foto para mi primo que está, siempre está pensando en ti y demás. Él le tapa la mano y le dice, oye, mira, no quiero, estoy entrenando, es mi tiempo. Y el otro le dice, bueno, pero si es solo un vídeo, ¿no? Y dice, es que mi primo tiene síndrome de Down y lo único que le gustaría es verte porque le encanta el príncipe del rap, ¿no? Es lo único que le hace sonreír. Y dice, mira, yo lo siento, no puedo, pero no. Claro, la persona le mira incrédulo y le dice, pero ¿por qué no? No lo entiendo. Hice una pausa y dice, pensé en una respuesta profunda y sincera y dice, porque no quiero. Y el hombre movió la cabeza indignado
y se giró y se fue del gimnasio. Sabía que había sido justo conmigo, pero detestaba que alguien más, un inocente, hubiese quedado en medio de un fuego cruzado en una lucha interna. Pero fíjate que muchas veces esto no suele pasar, ¿no? Porque la gente no es consciente. Primero, yo esto es una de las cosas que siempre digo, no sé si a vosotros os pasa, yo tengo la sensación de que vivimos en una sociedad que juzga mucho, que pregunta poco y que no muchas veces no conoce el estado y el momento emocional de la persona, y entonces en ese momento muchas veces no sabes, porque tú a lo mejor no te has dado ni tiempo a ti mismo a analizar todo el proceso y cómo te encuentras y por qué te encuentras así y qué es lo que estás sintiendo y cómo lo estás canalizando, para que alguien de repente te venga y te diga, pues oye, mira, hay que hacer más trabajo, oye, mira, es que te está culpabilizando por algo, o simplemente en este caso te está pidiendo una foto, pero es que tú no estás preparado y en cómo te vas a sentir tú, que siempre has dado todo, y que siempre has puesto una sonrisa para esas personas. Ahora no lo haces, pero es que también tienes que quererte a ti mismo, es decir, es que necesitas de ese tiempo, ¿no? Entonces, bueno, pues hablando, dice, me volví a mi cuarto y no podía dejar de llorar, se sentía culpable, ¿no? Entonces, esa culpa es muy importante, porque se siente culpable por otras personas, pero no a lo mejor responsable con él mismo, ¿no? Entonces, la transformación, semana 16, esto es importante, ya van 24 horas desde que Will Smith dejó el show supuestamente de la mejor forma de su vida, ¿no? Bien, y entonces, y ninguno del equipo ha sabido de él y prueban suerte y van al hotel, ¿vale? Es el director y va alguna persona más, ¿vale? Que son uno con las personas que entrenaba y luego pues el entrenador y todo esto. Bien, entonces, bueno, pues ellos están escribiendo y bueno, él, está recién levantado, sin vestir y demás, ¿vale? Dice, mira, dice, empieza a hablar con la gente que está y dice, es que tengo déficit de caloría y estoy llorando a diario. Tú fíjate, en todo este proceso no es un proceso posiblemente ni de aprendizaje, ni comprensivo con el cuerpo, ni aprendiendo, ni disfrutando, ni nada por el estilo. Claro, para mí el primer fallo es ponerse un tiempo concreto, yo soy una de las personas que me gusta el tema de específico, es decir, meter unos objetivos en un tiempo determinado para ir viendo si vamos consiguiendo, pero como forma de medición y siendo flexible, pero tampoco, eso es un arma de doble filo, porque en el momento que tú te metes una presión y colocas en un tiempo determinado muy cortito, te vas a meter mucha más presión. Por eso yo siempre digo que un programa de pérdida de peso sería muy interesante poder desarrollarlo durante un año con diferentes etapas. Es decir, vamos a ir haciendo etapas, primero por a lo mejor un mes donde vamos a ir conociéndonos, luego 3 meses de trabajo, de eliminar creencias, olvidar esas creencias limitantes que yo estoy teniendo, luego mejorar nuestra condición física y luego todo lo que conlleva el ser saludable y prepararnos para un entorno que va a ser hostil, ¿no? Pero esto, fíjate, ese déficit que hacemos es una de las grandes, para mí personalmente, es una de las grandes equivocaciones que hacemos en los programas de pérdida de peso y el sentimiento de malestar continuo que está teniendo y que eso el cuerpo lo está aprendiendo, ¿vale? Te está escribiendo un libro que también le quita mucha energía y que la ha superado. Entonces, bueno, pues bueno, ya estás hablando un poquito de eso. Él está diciendo, cuando intentas perder peso y mantenerte en un déficit y además intentas escribir tus memorias, ¿vale? Con la presión que eso conlleva, eso es todo lo que tienes. No puedes hacer otra cosa. Y en una fecha límite, es decir, la presión, sí, estoy haciendo algo que es importante para mí en este momento, déjenme en paz, quiero hacer arte y quiero crear. Y entonces, realmente él a lo mejor no quería hacer todo ese
proceso de pérdida de peso que sabía que podía ser interesante para hacer pues esta saga, ¿no? Estas series, pero a lo mejor se le juntó todo demasiado, vio que no era capaz al principio, se desmotiva y aunque intenta hacer cambios que no le están diciendo los profesionales, es decir, que él mismo se está reajustando, todo lleva a que sea una olla a presión que no seas capaz de soportar. Entonces empiezas a notar una presión en el pecho, una sensación de que no puedes respirar, una sensación de tensión muscular, no puedes dormir bien, no te encuentras cómodo, ya empiezas a sentir cansancio continuo, pero además le estás fatigando mucho más, le estás generando un déficit calórico y por lo tanto, como comprenderéis, el cuerpo tiene que reaccionar, ¿no? No quiero que el show ni nada interrumpa el proceso creativo de crear el libro, que es realmente lo que le importa, ¿no? Dice que realmente el proceso de perder el peso y el escribir han salido de sincronía, pero claro, esto ocurre realmente, si somos conscientes, esto ocurre en la realidad, es decir, la gente trabaja, tiene su trabajo, tiene sus hijos, tiene sus presiones familiares, tiene su mala gestión del tiempo porque nadie le ha enseñado, tiene una autoestima y una autoconcepción fatal, no tienen entrenadores, no tienen a quien le ayude, por lo tanto, joder, es que esto ocurre, ¿vale? Entonces, normalmente esos pilares que sustentan esa calidad de vida, esa salud, muchas veces no están en el mismo, en la misma altura, por lo tanto, toda esa base está tambaleando porque no hay un equilibrio entre cada una de las fases y de las barreras o de los pilares que tenemos que trabajar. Y no es fácil. Es decir, yo mi experiencia es que cuando la gente ha intentado de alguna manera trabajar la psicología, trabajar el entrenamiento, trabajar la alimentación, todo a la misma vez, hay gente que puede hacerlo, pero en una inmensa porcentaje de personas les supera porque son muchos cambios los que tiene que hacer. Pero claro, como lo hacemos en un espacio tan pequeñito de tiempo, tenemos que hacerlo ahí, porque si no se hace en ese tiempo, no se consiguen los objetivos. Por eso espaciarlos es súper importante, ¿vale? Se volvieron... Claro, ellos tienen que grabar, ¿no? Ellos, claro, hace él y ellos hacen el show. Al diablo el presupuesto y ya se enfada, ¿no? Pero porque ya no puede más y además es como que los otros presionan porque claro, tienen que hacerlo o tendrán un contrato y bueno, pues fíjate esa parte importante, dice, guardar las apariencias frente a las cámaras ya no es su meta. Por lo tanto, esa frase, esta frase, eh, mm, a ver si lo podemos ver. Esta frase frente a las cámaras ya no es su meta. Entonces dices, esta frase tiene mucho, porque, es decir, ¿qué ha estado ocurriendo durante todos esos vídeos para que ahora esté diciendo esto? Es decir, o sea, ¿qué ha estado haciendo? ¿Cómo ha estado entre las cámaras con esa capacidad que tiene de actuar para mostrar el qué? Si no quiere, ¿vale? No es su meta ya, ¿vale? Bueno, la meta ahora es la autenticidad, es decir, sentirse auténtico. Ahora es la psicóloga, ¿no? Y dice que está comprometido de que no puede sacrificar su salud mental. Esto es un tema que ahora está muy en auge, que está creciendo mucho, que se está viendo. Me parece perfecto. Se vio en las Olimpiadas, se vio con diferentes, pues personas que tienen una autoridad a lo mejor en el sentido mediático y bueno, que salga no me parece mal. Es que la psicología se ha visto siempre como algo negativo cuando es una herramienta perfecta para desarrollarse a nivel personal y emocional, ¿vale? Ojalá los niños empezaran a entender la psicología como algo fundamental para sus vidas y los padres también.
Dice, en la salud mental no hay muchas segundas oportunidades según él, ¿vale? Pero sí existen 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 semanas las que llevan trabajando. Y aunque él sigue con lo suyo, ¿no? Se supone que aquí tendrían que ser 92. Y yo siempre digo, ¿pero por qué 92? ¿Lo ves? Es que eso te mete una presión. Es decir, ¿por qué no se evalúa el cómo te encuentras? O sea, es decir, si él se mirase bien los cambios que ha tenido, seguramente se lo encontraría. Lo que pasa es que el cambio físico frente al cambio emocional, frente a todo lo que ha costado, frente a todos los cambios que no están relacionados con la salud que ha tenido que hacer, pues por supuesto que la balanza se desequilibra hacia un estado que no está bien. Ahora, si ahora mismo se pesase y pesara 91, posiblemente con la percepción que suele tener o hemos visto que tienen en los vídeos, se volvería a motivar y no te digo yo que no dejara de terminar. Vamos a seguir viéndolo. Ahí va, perdón. Dice, claro que no, dice, no voy a pesar 92. Y dice, claro que no, el entrenador. Eso no hace contacto Bueno, están hablando ahora de la mentalidad. Dice, puedo hacer cualquier cosa cuando me pongo y posiblemente esto también ha sido una causa de este momento y esta sensación de malestar. Porque claro, cuando tú consigues todo, cuando te propones todo a toda costa, por eso haces las cosas que has hecho, que ha sido salir a correr a las 3 de la mañana, hacer ayunos intermitentes eliminando ciertos elementos que tú creías que no te beneficiaban, por lo tanto ya empiezas a generar un estado de miedo hacia cierto tipo de alimentos, ¿vale? Pues eso es importante que lo tengamos en cuenta. Y aún así vuelve a pesarse, ¿vale? Semana 6, peso. ¿Y qué es lo que ocurre? Vamos a ver. Vamos con los 93 de margen para la próxima semana. Ha bajado, ¿vale? Ha bajado. Entonces ya es como, bueno, me lo voy a repensar, ¿vale? Había subido la semana anterior, ahora baja. Dice, faltan 4 semanas, quedan 2,5 kilos por perder. Yo estas cosas a mí la verdad es que cuando las veo digo, pero qué absurdo, macho. Y lo mal que lo pasa a la gente, sobre todo, porque ya lo sabemos y yo lo he vivido en un montón de personas. O sea, que es que el tiempo, por eso odio los programas estos de competición, de pérdida de peso, que me parecen absurdos, que ya os pondré alguna entrada de gente que ha estado y que vuelven todos a recuperar el peso, ¿sabes? Porque ya sabemos muchas cosas de la recuperación del peso. Lo que pasa es que no queremos verlo, no sé, estamos como cegados, no queremos entenderlo, pero ya hay cosas, ya hay hipótesis, ya hay teorías, ya hay cosas que estamos viendo en datos de 3 años, de 5 años. Pues es que no, yo muchas veces no lo entiendo. Bueno, dice esto, están hablando de los libros, siempre la presión, ¿no? Dice, las fechas de entrega tienen algo curioso, ¿vale? Y esto es importante, ¿vale? Que los artistas necesitan fechas de entrega para poder hacer las cosas. Normalmente en la pérdida de peso también. Mucha gente necesita una fecha. Es decir, por ejemplo, en las bodas. Las bodas normalmente siempre son unas fechas clave para que curiosamente tanto el marido como la mujer, los que se van a casar, suelen hacer un programa de pérdida de peso en muchas ocasiones. A mí eso me deja alucinando. Porque claro, yo digo, pero ¿por qué no quieres ser tú en la boda, la persona que eres en ese momento? Es decir, no te ves bien, pero si no te ves bien, o sea, durante años has estado no viéndote bien, ¿no? Ese es el razonamiento. Y digo, y por otro lado, si haces dietas muy restrictivas en cuestión de 4 meses y luego te vas a hacer un viaje donde normalmente está todo incluido y no vas a controlar absolutamente nada tus sensaciones de hambre, es decir, fíjate que estoy diciendo controlar y lo estoy diciendo aposta porque no es que te pida que estés aguantándote, es que ni eso, es que aunque no tengas hambre, vas a seguir comiendo muchas veces y bebiendo. Por lo tanto, ya va a haber unos efectos adaptativos tan bestiales que a mí en esa época en concreto me llama muchísimo la atención. ¿Vale? Entonces ese es los tiempos esos. Una fecha de entrega inminente para ponerse a crear,
¿vale? Para forzarse a entrar dentro de su interior que nunca había entrado ni había estado escribiendo. Por lo tanto, a esta persona hay una parte emocional que le está costando mucho escribir porque nunca lo ha hecho y le está costando emocionalmente porque va a sacar algo que le está creando daño, dolor, ira, malestar, tristeza o la emoción que sea. Y mientras tanto, el cuerpo que tiene que estar generando y trabajando sobre todo eso, le estás metiendo muchísima caña a nivel de entrenamiento, le estás haciendo un déficit calórico y una tensión bestial que acaba por desbordar, claro, como a todos, que no somos superhéroes. Y, ¿vale? Si está hablando con su hermano, aquí está hablando de su padre, esto es importante, ¿vale? Yo también, otra de las cosas que siempre os he dicho, creo que ponemos poca atención muchas veces en la familia, ¿vale? Y personalmente tengo la sensación de que la familia, bueno, menos los psicólogos que están especializados en esto, la familia muchas veces tienen muchísimo que ver, ¿vale? Entonces, hay que preguntar más en ese entorno, ¿vale? Les criaron en modo de supervivencia primaria. Un punto de inflexión. Es un punto de cómo te enseñan, cómo tú lo ves, cómo lo vives, ¿vale? Y claro, todo eso, si no se gestiona bien, ¿qué sabes qué pasa, man? Que cuando muchas veces, como nos han educado tan mal emocionalmente, sobre todo al hombre, que parece que no podemos sacar las emociones o decir lo que sentimos y que tenemos que ser superhombres aquí, no puedes llorar, que además te lo dicen siempre, no llores, que eres un hombre, que sí, es que lo han dicho mil veces, ¿no? Y me parece tan absurdo. Porque tú lloras para sacar un sentimiento, una emoción. Deja que llore la persona, ¿vale? Todos nos autoengañamos un poco con respecto a lo que nos asusta, ¿no? Y si inventamos historias para protegernos. Y es verdad, muchas veces esa parte de miedo es la que nos obliga o la que nos hace muchas veces no hacer cosas, no disfrutar de ciertas cosas, incluso tener percepciones que nos pueden llevar a una situación de riesgo, ¿no? Como empezar a tener miedo a la alimentación, que es la que nos mantiene vivos, ¿no? Vendarse los ojos, que mirar fríamente al mundo. Y es porque es muy difícil. Y fijaros que yo siempre digo una cosa, que es que siempre que trabajas con un psicólogo, o yo por lo menos en mi experiencia y la gente que he tenido alrededor, hay un momento caótico, hay un momento que se pasa realmente mal porque como que se destruye todo. Y en ese proceso de reconstrucción, que si lo sabes disfrutar y luego con el tiempo, cuando has tenido otras experiencias, eres capaz de hacerlo, empieza una sensación de bienestar cuando vas terminando y haciendo las cosas y las acciones y vas aprendiendo herramientas que las vas poniendo en funcionamiento, pero en ese momento crítico hay mucha gente que abandona, que no puede, es que no es capaz de tolerar ese dolor emocional. Entonces, esa parte es fundamental que consigamos mantener en el tiempo para pasar ese proceso, darle tiempo al terapeuta, darle tiempo al psicólogo para que pueda trabajar en condiciones. Si tú no puedes, también poder decirlo, oye, mira, es que no soy capaz, es por esto, no me entiendo, no te preocupes, no te culpabilices, ya podrás en otro momento, ¿vale? Pero vas a necesitar tiempo, ¿vale? Y enfrentarte también a eso. Dice, mi primer impulso siempre es erradicar la verdad de mi mente. La rediseña, la sustituye con lo que le convenga para que realmente sea algo bueno. Complace al resto. Dice, pensé en mostrar al ganador, irresistible, indestructible, la fantasía de ser un humano exitoso. Es curioso, ¿verdad? Esto, soy leyenda, que rompe récord de taquillas y que parece que no puede tener un mal momento, ¿no?
El miedo. Wow, el miedo es una emoción muy, muy bestia, ¿vale? Muy bestia que no nos han enseñado muchas veces a gestionar y que es difícil, difícil, ¿vale? Vamos a ver un poco qué es lo que hay aquí. Mi papá fue una de las mayores bendiciones de mi vida, vamos a verlo, y también mi mayor fuente de dolor. Vamos a seguir. Dice, había dos problemas. Primero, tenía un temperamento brutal y el segundo, la bebida. Bueno, ya estás mezclando ciertas cosas que sabes que pueden acabar mal, ¿vale? Es decir, cuando una persona bebe por el motivo que sea, que puede ser que tenga un pasado complejo, complicado, que no ha trabajado, y otras emociones que nos han visto, y un temperamento, la ira, que nos controla, que no la controla, por lo tanto, no reflexiona sobre si el acto puede dañar o los actos que va a haber en el siguiente futuro, se puede generar un cóctel bastante explosivo, ¿vale? Dice, cuando estaba enojado o borracho, se volvía un imbécil. Ya empezamos a ver problemas de una etapa de la infancia que va a repercutir en toda tu vida, ¿vale? Rompía sus propias reglas, o sea, las reglas de ser esa persona que conseguía, estricto, el que cumplía las normas, las rompe. ¿Por qué? Porque no está emocionalmente estable. Su madre, lo opuesto, elegante, reservada. En este caso, la madre estaba en un momento donde los hijos pues la querían, la amaban, mostraba valores, principios, y el padre era el que estaba generando un desequilibrio emocional dentro de la familia. ¿Y por qué? Esto es importante, ideas militarizadas, súper estrictas de su padre sobre el amor y la familia, por lo tanto te están condicionando. Esto si hacéis reflexión vosotros mismos, muchos de vosotros diréis, wow, pues sí, es verdad, si es que a mí esto me ha influido también mucho, cómo me han educado, en cómo hablo del sexo, cómo hablo de la familia, porque muchas veces pienso que la familia es lo primero y digo, pues sí, que si hay un padre, o sea, yo entiendo que esto no le ocurra a todo el mundo, pero si hay un padre que te ha que te ha pegado, que te ha tratado mal, que te ha insultado, que te ha hecho sentir culpable emocionalmente hasta crear una ansiedad bestial, ¿por qué narices tienes tú que aceptar eso? Es decir, o sea, tú no has elegido a ese padre, ¿vale? Ese padre que te está haciendo daño. Ahora, que yo te digo que no todos son así, por supuesto. Y tenemos la suerte de que no todos somos así, somos unos afortunados en muchas ocasiones, pero es que hay gente que sí, que lo sufre y que eso le lleva a una situación de riesgo que va a llevar durante toda su vida y que no, y que va a hacer que su cuerpo se quede perjudicado. Ahora cuenta el día, pues uno de sus días importantes, golpear a su madre, que la pegase, que ella escupía sangre y el hermano pues ya empieza a ver caras. Fijaros, en ningún momento hubo otro momento que definió cómo soy yo y esto va a ser súper importante. Fíjate, y además esto también es muy llamativo. Cada hermano de alguna manera actúa de una manera diferente en función de su contexto, en función de cómo les han enseñado, en función de su personalidad y en función de si es el más mayor, si es el mediano, si es el pequeño. Y esto es fundamental porque en el fondo, como dice, define lo que fuimos buena parte de nuestras vidas. Si no se trabaja, por eso es importante trabajar lo antes posible con un psicólogo y no tenerle miedo, porque lo que nos va a ayudar es a sacar ciertas emociones que van a ser fundamentales para que nosotros desarrollemos un cambio hacia nuestro bienestar, un desarrollo personal, ¿vale? Luchar, complacer y huir. Fíjate, quería complacerlo y apaciguarlo. Esto es súper fuerte porque creía que mientras su padre se riera, iba a estar bien y no iba a pegar a su madre. Esto estaríamos a salvo. Esto es que se me ponen los pelos de punta.
porque hay más casos de lo que creéis, ¿vale? Es decir, hay niños que muchas veces, esto es una historia bueno, hay niños que intentan también comer porque saben que comiendo crecen, son grandes y relacionan que son grandes a que tienen fuerza. Y esa fuerza la quieren tener para proteger a alguien de su familia, porque ha habido problemas de este estilo, ¿vale? Esto también ha pasado en alguna ocasión, es muy fuerte, ¿vale? Y conseguir sacar toda esa información. El psicólogo tiene un papel que es que, de verdad, es que yo si entendiésemos bien el gran trabajo que hacen, yo creo que todo el mundo iría en algún momento al psicólogo para conseguir mejorar, trabajar o desarrollar cualquier problema que haya tenido y que casi todos hemos tenido en la infancia. Quería mantener despreocupado, divertido y alegre. Y es que muchas veces la gente no ves que no quieren saber de problemas, que lo quieren convertir todo en alegría. Y no pasa nada por estar en un momento triste, no pasa nada por tener un momento malo. Lo tienes. Ahora, yo siempre digo, yo también los he tenido. Yo recientemente hemos tenido o yo he tenido un momento que decía, joder, no están saliendo las cosas como yo quería. No, no significa que estuvieran yendo mal, significa que no estaban yendo como yo quería, ¿vale? Entonces, claro, si los niveles son altos, eso es donde hay que ver. Entonces, claro, muchas veces hay que darle pie a la persona para que esté mal durante un tiempo determinado. Yo siempre digo, ten las herramientas adecuadas y que te enseñen las herramientas adecuadas para que ese momento de tristeza no acabe por ser tan largo que se cronifique y te genere un malestar continuo cronificado. Es decir, que intenta apaciguarlo, minimizarlo, que si tardas un día, genial, que si tardas dos, genial, pero que si esos 2 días son los que tú necesitas para estar mal, intenta que no sea un mes. Y si ves que se va alargando en el tiempo y no eres capaz por ti mismo, pide ayuda. Pide ayuda a un profesional que te va a echar una mano para que no caigas a un sitio donde luego va a ser muy difícil levantarse. Que ha llegado hasta ahí también, tampoco pasa nada, porque siempre vas a poder trabajar, siempre hay una nueva oportunidad, ¿vale? Fíjate que de ese daño salen frutos artísticos y financieros porque hace que sea como es, ¿vale? Eso también es otra cosa que ya hablaré otro día, porque me gusta mucho también ese tema. Y entonces, claro, fíjate, aparece la culpa, ¿no? Es como que todo eso era culpa suya porque no era capaz de hacerle sentir bien a su padre, de reírse y que se olvidase de esa ira y agresividad que tenía. Debía haber mantenido a mi padre satisfecho, proteger a mi madre, mantener a mi familia estable y feliz, hacer que todo estuviera bien. Joder, tú fíjate la responsabilidad que se carga un niño por lo que sea, por su forma de entender ese momento, de procesar todas esas emociones y no tener a lo mejor a nadie, porque claro, también eres pequeño, tu madre está en ese momento que no sabe, está preocupada por otras cosas, tu padre está en otros, pues con sus problemas y también bebiendo y gestionándolo de manera inadecuada, pero con las herramientas que tiene. Y entonces nadie dice nada, era otra época. ¿A quién tienes para solucionar ese problema? Puf, es que es complicado, ¿eh? Golpear a la mujer, cómo cae al suelo. Es que esas imágenes tienen que ser muy, muy duras. Que estaba cerca, que no podía ayudarla y no hizo nada. Tú fíjate cómo se tiene que sentir ese niño y durante años mantener esa sensación, esa emoción de culpabilidad y ese resentimiento, ese no entender por qué no te mueves, ese culpa. Cuántos récords haya roto. Siempre está la sensación sutil pulsando en un rincón de mi mente de que soy un cobarde, que fallé. Wow, wow, tío. Vale, esta parte es súper bonita porque se abre, ¿vale? Esta parte, si conseguí llegar a este momento, es duro, ¿eh? Es duro porque, claro, y además explicarlo, expresarlo con palabras, estructurarlo, darle un contenido, un valor, eh,
que no te haga tanto daño como para que seas capaz de poder explicarlo y tener gente a tu alrededor que te escuche, que te entienda, es importante, ¿eh? Por eso, fijaros que esta parte no hay casi nada de entrenamiento, pero es que es fundamental porque mucha gente ha vivido partes que no ha trabajado y entonces da igual el ejercicio que haga, da igual la nutrición que haga, que es que no ha trabajado sobre la base, no ha rascado lo suficiente. Entonces, durante un momento puntual, una boda, un momento de decir, no, voy a utilizar un fármaco y voy a hacer algo, lo va a conseguir, pero no está trabajando sobre la base sólida del trabajo que va a mantener esa composición corporal que puede mantenerle sana. Que no digo que sea bajar 40 kilos, que es como yo siempre os digo, que es que a lo mejor bajando 15 en una persona que pesa 130 ya es mucho, mantenerlo durante un año es mucho, seguir trabajando el nivel emocional es mucho y hay que valorarlo, y hay que saberlo, y hay que preguntarlo, y hay que respetar y no juzgar. Aquí está la madre, lo está escuchando la madre, fíjate que también tiene que ser duro, ¿no? Pero bueno, a ver, ahora conteste y contesta bastante bien. Bueno, bueno, empiezan con bromas, ¿no? Y dice, la madre de Will dejó a su padre y se mudó a poca distancia con la abuela. Esto es súper importante también. Fíjate que tiene, ya lo han dicho, ¿no? Tiene una capacidad fuerte, era una persona lista, culta y bueno, y toma una decisión que a veces no todo el mundo es capaz de tomar, ¿vale? Una de las peores cosas que hay es convivir en una casa, fijaros, a lo mejor lo estáis escuchando y sois vosotros los que os sentís así, ¿no? Es, hay casas en las que se chilla, se está discutiendo constantemente, o sea, en- con un tono, no hay comunicación, no hay nada. Y yo siempre pienso, joder, si tú de 30 días, 25 has tenido una discusión, ha habido gritos, ha habido malas caras, ha habido sensaciones de culpabilidad, algo no va bien, algo no va bien, algo hay que modificar, eso no es normal. ¿Vale? Eso no es normal para tu mente. O sea, va a estar aprendiendo constantemente que eso es lo normal y de verdad que no lo es, ¿vale? Es decir, una relación sana, comunicativa, donde hay respeto, donde no se juzga, donde se valora a la otra persona, no hay gritos, no hay sensaciones de culpabilidad y de sentirse mal emocionalmente, no hay ansiedad. Y si la hay, pedir ayuda, por favor, pedir ayuda, que de verdad vais a tardar a lo mejor tiempo en mejorar, a lo mejor 1, 2 años, porque la terapia no hay tiempo específico, pero la sensación de bienestar que os va a quedar luego es que yo no la puedo explicar porque la tenéis que vivir, ¿vale? Y tenéis que querer vivirla, y eso es lo más importante. Claro, se enfrentaba porque sabía que lo oían y que lo estaban viendo, y no quería pensar que les lastimaban. Dice que quizás si hubiera sido más sumisa, la cosa habría sido distinta. No, no, apretar los dientes y resistir. Tiene que ser muy difícil, ¿eh? Yo no puedo comentar estos temas porque son complejos, ¿eh? O sea, que esto habría que pensar, hay que pensar bien, hay que conocer a las personas, hay que saber su contexto también para saber por qué unos abandonan, por qué otros no, por qué otros vuelven, porque es que es un tema muy complejo. En este caso, pues fue bien y se fue y eliminó esa parte de daño, ¿no? Pero es complejo, ¿eh? Esto es importante. Esta fue la única vez en mi vida que consideré el suicidio. Wow, si vemos los datos del suicidio de España, yo desgraciadamente he tenido experiencias de suicidio con compañeros de colegio con 12, 13 años que yo todavía a día de hoy no entiendo. O sea, no he sido capaz de entender, ¿vale? Y que el colegio lo hizo bastante mal a la hora de hablar de ello, de gestionarlo, de ver cómo estábamos. No les echo la responsabilidad porque posiblemente hay que estar ahí para saber cómo hacerlo, pero creo que no se hizo bien. Con el tiempo,
me he dado cuenta que no hubo una comunicación, no hubo una forma de expresar de qué había pasado, ¿no? O sea, nosotros éramos niños de 12 años. ¿Cómo un niño de 12 años coge y toma la decisión de suicidarse? ¿Qué había detrás? ¿Qué había detrás de todo esto? O sea, yo todavía sigo pensándolo, ¿eh? Y es difícil, ¿eh? Y yo lo entiendo perfectamente en ese sentido. O sea, te supera, es una situación que te supera y que tú no ves una salida. Y yo siempre pienso, joder, ¿cómo tienes que estar para tener esa sensación de hacerte tanto daño? Hay un libro de Javier Urra que es espectacular y a mí es una de las cosas que me han marcado una vez que me leí un libro suyo, le escribí un correo, porque yo soy así, y le dije que me había encantado, ¿no? Que me había hecho reflexionar sobre muchas cosas y le conocí y me llevó a un centro de menores que tienen, bueno, no sé si se llaman centro de menores, ¿vale? Pero me llevó a un centro donde había chavales, pues yo qué sé, de 15 creo que eran 15 16, 17 años, internados. Buah, eso a mí me marcó la vida. Gente que se autolesionaba, gente que se había intentado suicidar, gente que había matado a sus padres. Buah, es una locura. O sea, dices, es que esto existe. Lo que pasa es que muchas veces nos ponemos la venda en los ojos y hay un dolor emocional tan bestia que muchas veces la gente no sabe, los niños y las niñas no saben cómo expresarlo y lo expresan ese dolor lo expresan a través del daño hacia otras personas o hacia incluso hacia ellos mismos. Por lo tanto, es importante aprender a escuchar, es importante aprender a observar, es importante aprender a derivar. Y en esta parte, en la pérdida de peso, hay mucho de esto, hay mucho de esto. Está hablando de verse a sí mismo como un fracasado, ¿no? O sea, sigue hablando de la idea de que tenían que haber hecho algo, que nunca hizo nada y que, bueno, pues que no se encuentra bien, ¿no? No se encuentra bien por ese sentido y por eso también crea una personalidad. Y ella dice, nunca pensé que fuera un cobarde, pero fíjate que como no tampoco se ha hablado por lo que sea, pues claro, eso va creciendo, va haciéndose una bola grande y dice, bueno, parece que asumes toda la responsabilidad. Un niño de 10 12 años asumiendo esa responsabilidad, ¿en serio? ¿En serio? Es que es una responsabilidad, es una mochila con una carga tan bestia que es imposible que pueda salir algo bueno de ahí. Por mucho que te haga fuerte, por mucho que luego eso lo utilices para generar éxito, éxito en la sociedad en la que vivimos, que es recursos económicos, autoridad, poder, etcétera, ¿vale? Pero ¿y lo que tú sientes? ¿Vale? Es que eso hay que valorarlo mucho, ¿eh? Entonces, ella, la psicóloga, lo que le está diciendo es que asumir ese control es lo que hace a lo largo de toda su vida. Es decir, esa responsabilidad, es decir, como ha sentido que ha fallado y ha sido algo tan grave que le has hecho sentir tan mal, no quiere volver a repetir esa sensación y lo convierte de alguna manera a lo largo de toda su vida en no va a poder fallar porque ya sé cómo me siento y no quiero sentirme de esa manera. Por lo tanto, independientemente de lo que tenga que hacer, aunque no sea por mi salud, lo voy a hacer. Fijaros un poco la forma de repensar, ¿no? Es una respuesta al trauma. El tema del trauma es espectacular. Me encantaría poder hacer un podcast con una persona que ya se lo he dicho varias veces y que ojalá que en este tiempo pueda hacerlo. Que hablaremos de esto, hablaremos del trauma, de cómo responde el cuerpo al mismo y qué respuestas tiene a nivel corporal también, ¿vale? A nivel hormonal, sobre todo. Había un temor, su padre tenía la familia aterrorizada, así que eso alteraría a cualquiera. Parece para que un niño sobreviviera a eso debe tener un mundo lleno de imaginación, ¿no? Así que tomó su mundo imaginario y el espacio donde él resolvía todo y lo transformó en entretenimiento, ¿vale? Mi mente siempre... Esto que es súper curioso, ¿vale? Esto es súper curioso. Cuando vas viendo a la gente, conoces a otras personas y vas viendo también un poco cómo han ido evolucionando y cómo esas cosas han ido cambiando y han hecho ser lo que eres, es curioso, ¿vale?
Yo me alegro también que haya sacado esto, o que siendo real o no siendo real, que yo sí que creo que hay una parte de verdad y habéis visto que hemos ido analizando cosas, es súper interesante, ¿no? Para mí, a mí ver todos estos capítulos, yo he aprendido mucho, analizándolos he aprendido mucho, os lo agradezco porque a la gente que lo estáis viendo, pero de verdad que es que yo estoy aprendiendo y me encanta poder hacer esto, ¿sabes? Entonces, eh, ¿por qué? Porque eso me hace poder ayudar a más gente también, porque eso me ayuda a mí también a entender muchas cosas y porque creo que al final tenemos que darle una nueva visión al tema de la pérdida de peso, porque hay algo que no estamos haciendo bien. Durante años esto estaba creciendo, la sociedad ha cambiado, nuestra forma de pensar ha cambiado, nuestra forma de movernos ha cambiado. Entonces tenemos que tener nuevas herramientas para un mundo nuevo. Entonces esto es fundamental, estos vídeos son fundamentales. Ojalá lleguemos a mucha gente, ojalá hoy lo ven X personas y mañana lo vean X por 20, X por 25 para que les pueda ayudar, ¿no? Y bueno, esa sensación pues también a mí me gusta. El fracaso como un descubrimiento, ¿no? Están hablando. Quizás por primera vez Will se elige a sí mismo. Y esto pasa mucho, ¿no? Pasa con las familias. Muchas veces el por no hacer daño a las familias, a alguien de la familia, estoy eligiendo algo que no me viene bien a mí, pero que sé que no va a hacerle daño a otra persona. Y no conseguimos poner límites y al final nos estamos haciendo daño a nosotros o no estamos haciendo algo que nos guste. Por lo tanto, es importante que vosotros también entendáis esto. A veces hay que poner un límite, a veces hay que pensar en uno mismo, hay que ser un pelín egoísta, no muy egoísta, porque ya pasarías al otro lado, ¿no? Como todo, ¿no? Los polos, pero a veces hay que pensar en uno, ¿qué es lo que necesito? ¿Qué es lo que quiero? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que necesito yo en este momento? Y por favor, que me respeten. Se da el espacio, el tiempo, ¿vale? Para procesar y lidiar con su pasado. Es que esto es fundamental. Es que fijaros que muchas veces no somos capaces de darle el tiempo al... Un momentito, perdón. Esto es súper importante, ¿no? El tiempo, el espacio. Muchas veces no nos lo damos para perder peso tampoco. Necesitamos tiempo para asimilar todo, ¿vale? Entonces es fundamental que esto lo entendáis. Un niño se convierte en un hombre cuando se da cuenta de que su papá no es Superman. Buah, es una frase bastante fuerte, pero bueno, decide vivir y morir por su propia mano. Bueno, y aquí, bueno, pues ya piscina de buceo profunda. Bueno, están haciendo, pues como siempre, ¿no? Actividades un poquito más que tengan ese subidón de dopamina, ¿no? ¿Qué sería? Esta pregunta me llevó a un área de mi mundo interior que estaba llena de letreros de peligro, ¿no? Hay preguntas que son muy fuertes, muy poderosas, que nos hacen pensar y nos hacen llevarnos a un sitio bastante complejo. ¿Te gustaría ir más profundo? Por eso quería ver lo que había dentro de su mente, ¿no? Y es como una metáfora de lo que está bien, de lo que está pasando. ¿Quién eres en realidad? Es que muchas veces esto, uf, es difícil, ¿vale? Es difícil asimilarlo, ¿no? Esa pregunta de quién eres, qué quieres ser, hacia dónde vas, qué es lo que necesitas realmente. ¿Quieres bajar de peso realmente o por qué lo haces, ¿no? Y bueno, y luego pues ya en el siguiente capítulo veremos pues a su padre, parece que va a hablar su padre, ¿no? Y bueno, pues me imagino que será duro, pero bueno, este capítulo habéis visto que, bueno, pues ha sido duro. O sea, psicológicamente es un capítulo que yo creo que por todos los... O sea, aunque vosotros penséis que esto no tiene mucho que ver con la pérdida de peso, tiene que ver todo, ¿vale? Porque todo lo que hemos vivido nos condiciona a estar en el momento en el que estamos. Muchas veces a una situación
ha sido la que me ha llevado a coger algo de peso, que es sencillo de controlar, manejar, mejorar, gestionar y sobre todo cómo me puedo encontrar, ¿no? Que no tiene que ver con la propia estética, sino con el, pues oye, mira, me ha pasado, pues es como, como hay mucha gente, ¿no? Se ha muerto mi madre, no he podido durante un tiempo determinado, pues estar pendiente de mí, que a lo mejor habría que pensar por qué, y me he dejado y ya está, y no me encontraba bien, mis emociones las gestionaba a través de la alimentación. Nunca te has preguntado el motivo por el que hacías eso y no pasa nada, ya está. Hay que trabajarlo con paciencia, con tesón, manteniendo la adherencia y sobre todo queriendo cambiar. Y luego ha habido otras personas que por los motivos que fuere, por sus padres, el bullying, por cómo han vivido un trauma, pues yo que sé, violaciones, pues, yo que sé, palizas o que hayan visto la muerte de alguien, su respuesta adaptativa al entorno es incluso hacerse daño, ¿vale? Es la ira, el dolor, hace que hagas daño, te hagas daño a ti mismo, hagas daño a otros, lo puedas tomar con tu propio cuerpo, la solución que le vayas dando a tu perspectiva, ¿no? Por ejemplo, muchos casos de bullying que te hacen daño por tu composición corporal, por tu aspecto físico, lo que haces es, oye, si yo tengo que ser aceptado, tengo que cambiar mi composición corporal en la medida que pueda. Si además en casa te están diciendo, anda, mira qué culo, anda, mira que no sé qué, menudas cartucheras, si es que eso es por cómo comes, y encima tú que eres niño, que no estás tomando la decisión, en casa te están dando de comer y no te están controlando tampoco, pero te lo están criticando por otro lado. Bueno, pues son cosas que ocurren, que hay que ver, tenéis que pensar en ellas, tenéis que haceros buenas preguntas. Yo estoy convencido de que los que sois capaces de hacerlo y sobre todo que si en el momento que no veáis que no sois capaces, pedir ayuda de un profesional. Este capítulo es para decir y de verdad para aseguraros que estéis tranquilo cuando trabajáis con un psicólogo porque va a intentar ayudaros en la medida de lo posible para que seáis capaces de salir y de pensar y podáis crecer, desarrollaros a nivel personal. Cuando me decís que muchos, y tenéis toda la razón del mundo, ¿vale? Que muchos de vosotros por el motivo económico no podéis, hay asociaciones, hay nuevas maneras de poder hacer terapia, hay terapias grupales que salen más baratas, hay empresas que están generando o intentando de alguna manera llegar a más personas. Podéis empezar simplemente pues haciendo un estudio realmente interno de lo que está ocurriendo. Yo no me iría a libros de coaching ni nada por el estilo. Sí que pueden ayudar en ciertos momentos a encontrarme mejor y a dar un paso, pero creo que sería mejor a lo mejor ver, incluso gestionar, oye, mira, ¿qué recursos puedo eliminar de mi día a día si es que puedo? E intentar de alguna manera hacer una inversión en ti mismo para poder desarrollarte, porque claro, si consigues mejorar en cuestión de un año, de 2 años, te quedan 30, te quedan 40, te quedan 20 o los años que te queden que vas a estar viviendo mucho mejor, con una paz y una tranquilidad mental muy buena. Así que yo os recomiendo que tengáis conocidos psicólogos, que vayáis, que los disfrutéis y sobre todo que no les tengáis miedo porque es una parte fundamental para conseguir salud. Muchísimas gracias, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo capítulo de The Best Shape of My Life de Will Smith. Un saludo y nos vemos. Chao.